Antes de comenzar esta historia que cambiará tu perspectiva sobre el amor y la confianza, quiero pedirte algo del corazón. Si alguna vez has sentido que alguien traicionó tu confianza, si has experimentado esa sensación de vacío cuando descubres que la persona que amas no es quien creías, entonces esta historia es para ti. Quédate hasta el final, porque lo que Mateo vivió podría pasarle a cualquiera. Y si esta historia te toca el alma, recuerda que tu apoyo hace posible que sigamos contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Barcelona despertaba con su habitual sinfonía de tranvías y gaviotas, cuando Mateo Castillo observaba la ciudad desde el ventanal de su despacho en el Paseo de Gracia. A sus 42 años, era el dueño de una de las empresas constructoras más prestigiosas de Cataluña, pero esa mañana de octubre algo pesaba en su pecho de una manera que no podía explicar. Una inquietud que lo acompañaba desde hacía semanas, como una sombra que crece cuando el sol se oculta. Isabella, su esposa de 8 años, había cambiado. No era algo evidente, no era una transformación que pudiera señalar con el dedo y decir, aquí está el problema. Era más sutil, más insidioso. Sus besos se habían vuelto mecánicos, sus sonrisas no alcanzaban sus ojos color avellana y había una distancia emocional que ninguna conversación parecía poder cerrar. Mateo se decía a sí mismo que era el estrés, que los negocios consumen tiempo y energía, que el matrimonio tiene altibajos, pero en lo más profundo de su ser sabía que algo no encajaba. La noche anterior había sido particularmente extraña. Isabella había recibido una llamada mientras cenaban en su casa del barrio de Sarriá. «Es mi hermana», había dicho apresuradamente alejándose hacia el jardín, pero Mateo vio cómo sus mejillas se sonrojaban, cómo sus dedos temblaban ligeramente al sostener el teléfono. No era la actitud de alguien hablando con un familiar. Era la actitud de alguien ocultando algo. «Señor Castillo, su cita de las 10 está aquí». La voz de su secretaria interrumpió sus pensamientos. Mateo sacudió la cabeza, tratando de despejar la neblina de dudas que nublaba su mente. Tenía una empresa que dirigir, proyectos millonarios en marcha, cientos de empleados dependiendo de sus decisiones. No podía permitirse el lujo de obsesionarse con inseguridades matrimoniales. O al menos, eso es lo que intentaba convencerse. Pero el universo, como suele hacer cuando menos lo esperas, tenía otros planes para Mateo Castillo. Todo comenzó a desmoronarse un martes por la tarde. Mateo había regresado temprano a casa, algo inusual en él. Una reunión importante se había cancelado y decidió sorprender a Isabella. Quizás podrían hablar, reconectar, recordar por qué se habían enamorado en primer lugar. Cuando abrió la puerta de su casa, escuchó voces provenientes del salón. «No puede descubrirlo todavía», decía Isabela con un tono de urgencia que Mateo nunca le había escuchado. «Estamos demasiado cerca. Solo necesitamos un poco más de tiempo». Mateo se quedó paralizado en el recibidor. Había otra voz, masculina, áspera, con un acento que reconoció inmediatamente. Era Alejandro Ruiz, el tesisatse que habían contratado hacía 6 meses para renovar las tuberías de la casa. Un hombre de 35 años, con manos callosas y una sonrisa que Isabella había descrito como encantadora demasiadas veces. «Isabella, llevamos meses con esto», respondió Alejandro. «Cada día que pasa es más arriesgado. Ese hombre no es tonto. Eventualmente se dará cuenta». «No lo hará». La voz de Isabella sonaba fría, calculadora, completamente diferente a la mujer dulce que Mateo creía conocer. «Confía en mí ciegamente. Siempre lo ha hecho. Esa es su debilidad». Mateo sintió cómo su mundo comenzaba a tambalearse. Se acercó silenciosamente, ocultándose detrás de la columna que separaba el recibidor del salón. Lo que vio lo dejó sin aliento. Isabela y Alejandro estaban sentados muy cerca en el sofá con documentos esparcidos sobre la mesa de café. Pero no eran documentos ordinarios, eran papeles legales, contratos, documentos bancarios. Y en el centro de todo reconoció su propia firma. ¿Alguna vez has sentido cómo el suelo desaparece bajo tus pies? Esa sensación de caída libre cuando tu realidad se desintegra en un instante. Eso era exactamente lo que Mateo experimentaba. «Mira, cuando firme la transferencia de poderes la próxima semana, todo estará bajo tu control», explicaba Isabella, señalando uno de los documentos. «La empresa, las propiedades, las cuentas offshore, todo. Y él ni siquiera sospechará hasta que sea demasiado tarde». Alejandro se inclinó hacia ella, sus labios peligrosamente cerca. «Eres brillante, cariño. Mucho más inteligente que ese tonto rico que duerme a tu lado.
Isabella rió, una risa que sonaba como cristales rompiéndose. 8 años esperando este momento, 8 años fingiendo que amaba a ese hombre, pero pronto seremos libres, amor, libres y ricos. Mateo tuvo que cubrirse la boca para no soltar un grito. Sus piernas temblaban, su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que lo escucharían. Retrocedió lentamente, salió de la casa con el mismo sigilo con el que había entrado y se apoyó contra su Mercedes en el garaje, luchando por respirar. 8 años. 8 años de matrimonio, de risas compartidas, de planes futuros, de te amo susurrados en la oscuridad. Todo había sido una mentira, una actuación magistral de una mujer que resultó ser una completa desconocida. Pero Mateo no era un hombre que se derrumbara fácilmente. No había construido un imperio empresarial siendo débil o ingenuo. Después del shock inicial, algo más profundo emergió dentro de él. Determinación. Si Isabella y Alejandro querían jugar sucio, él les mostraría quién era realmente Mateo Castillo. Durante los siguientes días, Mateo actuó con normalidad. Besaba a Isabella en las mejillas, le preguntaba sobre su día, fingía no notar sus mensajes secretos ni sus salidas con amigas, pero por dentro estaba investigando. Contrató a Javier Mendoza, un detective privado con reputación de ser el mejor de Barcelona, alguien que había trabajado con las familias más importantes de la ciudad. Necesito que averigües todo sobre Alejandro Ruiz, le dijo Mateo en su primer encuentro en un discreto café cerca de las Ramblas, y quiero saber exactamente qué está planeando mi esposa. Javier, un hombre de 50 años con cabello gris y ojos que parecían capaces de ver a través del alma de las personas, asintió gravemente. Señor Castillo, en mi experiencia, cuando una esposa y un amante conspiran juntos, generalmente el objetivo es dinero, mucho dinero. Lo sé, respondió Mateo, su voz tensa, pero necesito pruebas, pruebas sólidas que puedan sostenerse ante un tribunal. Las tendrá, prometió Javier. Pero le advierto, lo que descubramos podría ser peor de lo que imagina. Y tenía razón. Una semana después, Javier apareció en el despacho de Mateo con una carpeta gruesa y una expresión sombría. Señor Castillo, necesita sentarse para esto. Lo que aquella carpeta contenía era devastador. Alejandro Ruiz no era simplemente un tesisacho oportunista, era un estafador profesional con antecedentes penales en Sevilla y Valencia. Había estado involucrado en 2 casos similares: seducir a mujeres casadas con esposos ricos, manipularlas para que robaran a sus maridos y luego desaparecer con el dinero. En el último caso, el esposo había terminado arruinado y la esposa había sido encontrada culpable de fraude, mientras Alejandro había huido con 3 millones de euros. Pero había más. Isabella había estado falsificando documentos durante meses. Había creado contratos falsos, había manipulado transferencias bancarias, había establecido cuentas fantasma a nombre de empresas offshore. El plan era meticuloso, calculado hasta el último detalle, y lo más aterrador, estaban a punto de ejecutarlo. Mire esta fecha, señaló Javier un documento. El próximo viernes su esposa tiene programada una reunión con el notario Sebastián Torres. Va a intentar que usted firme una serie de documentos bajo el pretexto de una reorganización fiscal. Pero en realidad esos documentos transferirán el control total de su patrimonio a una sociedad que ella y Alejandro controlan. Mateo sintió la bilis subir por su garganta. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude ser tan ciego? No es culpa suya, respondió Javier con empatía. Estas personas son depredadores profesionales. Saben exactamente cómo explotar la confianza y el amor. ¿Has confiado alguna vez en alguien con todo tu corazón solo para descubrir que esa confianza fue tu mayor vulnerabilidad? Pero había algo más en la carpeta, algo que hizo que la sangre de Mateo se congelara. Señor Castillo, hay algo más que debe saber. Javier extrajo una serie de fotografías. Hemos estado vigilando a Alejandro. Ayer fue visto comprando estos artículos en una ferretería de las afueras. Las fotografías mostraban a Alejandro comprando cables eléctricos, gasolina y otros materiales que solo podían significar una cosa. Creemos que están planeando algo más que un robo, continuó Javier. Si su plan de falsificación falla o si usted descubre la verdad antes de tiempo, podrían intentar algo más. Drástico. ¿Están planeando matarme? La voz de Mateo apenas era un susurro. No tenemos pruebas concretas, pero los patrones que estamos viendo son preocupantes. Muy preocupantes. Esa noche, Mateo apenas durmió.
Yacía en la cama junto a Isabella, la mujer que había jurado amarlo y protegerlo, sabiendo que posiblemente estaba planeando asesinarlo. Cada respiración de ella sonaba como una amenaza. Cada movimiento en la oscuridad lo ponía en alerta máxima. Al día siguiente, Mateo tomó una decisión. Necesitaba ayuda legal y la necesitaba de inmediato. Llamó a Roberto Fernández, un abogado penalista que había trabajado en casos de alto perfil, conocido por su agresividad en los tribunales y su inquebrantable lealtad a sus clientes. Roberto, necesito que detengas a dos personas que están intentando robarme todo y posiblemente matarme, dijo Mateo sin preámbulos cuando se encontraron en el despacho del abogado. Roberto, un hombre corpulento, con barba cuidadosamente recortada y traje impecable, escuchó atentamente mientras Mateo le contaba toda la historia. Revisó cada documento, cada fotografía, cada grabación que Javier había recopilado. Esto es serio, Mateo, dijo finalmente Roberto, usando el nombre de pila de su cliente, algo que solo hacía cuando la situación era grave. Pero tenemos material suficiente para hundirlos. Lo que necesitamos es ser estratégicos. No podemos alertarlos antes de tiempo, o destruirán evidencia y huirán. ¿Qué sugieres? Preguntó Mateo. Primero, vamos a protegerte. Vas a mudarte temporalmente a un lugar seguro que ellos no conozcan. Segundo, vamos a bloquear silenciosamente todas tus cuentas y activos, pero sin que ellos lo sepan todavía. Y tercero, Roberto sonrió con satisfacción, vamos a tenderles una trampa. Dejaremos que crean que su plan está funcionando y cuando estén a punto de cerrar el golpe, los atraparemos con las manos en la masa. Durante los siguientes días, Mateo siguió el plan al pie de la letra. Se mudó a un pequeño apartamento que alquiló bajo el nombre de su empresa, diciéndole a Isabela que necesitaba estar cerca de la oficina para un proyecto urgente. Ella pareció aliviada, lo que confirmaba sus peores sospechas. Pero entonces algo inesperado sucedió. Era un jueves por la noche, alrededor de las 2 de la madrugada. Mateo estaba en su apartamento temporal cuando su teléfono sonó. Era el sistema de alarma de su casa en Sarriá. Alguien había entrado. Con el corazón en la garganta, Mateo llamó a Javier. Alguien está en mi casa. No se acerque, ordenó Javier. Ya he alertado a la policía, pero Mateo, tengo acceso a las cámaras de seguridad que instalamos. Necesita ver esto. Javier le envió un enlace al feed en vivo de las cámaras. Lo que Mateo vio lo dejó paralizado. Alejandro estaba en su casa vertiendo algo que parecía gasolina por todo el salón. Isabella estaba con él colocando algo cerca de la cocina. Estaban preparando un incendio. Dios mío, susurró Mateo. Van a quemar la casa. Probablemente pensaban que yo estaría dentro. La policía está a 5 minutos, dijo Javier. Pero Mateo, esto es bueno, muy bueno. Los tenemos infraganti cometiendo un delito grave. Mateo observó impotente, mientras Isabella, la mujer con la que había compartido su vida, ayudaba a preparar lo que claramente era un intento de asesinato. Cuando ella encendió el encendedor y lo acercó a un trapo empapado en gasolina, Mateo sintió que su última esperanza de que todo fuera un malentendido se desvanecía en llamas. Pero en ese momento, las sirenas de la policía resonaron en la noche barcelonesa. Isabella y Alejandro se miraron con pánico. Alejandro corrió hacia la puerta trasera, pero ya era tarde. Los mozos de escuadra irrumpieron en la casa desde todas las entradas, rodeándolos en segundos. Las imágenes de Isabella siendo esposada, su rostro descompuesto por el miedo y la sorpresa, quedaron grabadas en la mente de Mateo para siempre. La mujer que le había susurrado promesas de amor eterno ahora gritaba su nombre, no con cariño, sino con furia. Mateo, Mateo, bastardo, nos tendiste una trampa, chillaba Isabella mientras los policías la sacaban de la casa. Alejandro, por su parte, intentó culpar a Isabella de todo, alegando que ella lo había manipulado, que él no sabía nada de ningún plan. Pero las cámaras no mentían, y los documentos encontrados en la casa, junto con las comunicaciones entre ambos que Javier había interceptado, contaban una historia muy diferente. Esa noche, mientras observaba su casa desde la distancia, con camiones de bomberos apagando el pequeño incendio que había comenzado, Mateo sintió una mezcla extraña de alivio y devastación. Estaba vivo, eso era innegable, y había detenido el plan de Isabella y Alejandro antes de que pudieran destruirlo financieramente o peor, matarlo. Pero el costo emocional era abrumador. Su matrimonio había sido una farsa. La mujer que amaba nunca existió, y ahora tenía que encontrar la fortaleza para enfrentarlos en los tribunales y recuperar no solo su patrimonio, sino también su dignidad.
Al amanecer, Mateo se sentó en el apartamento temporal, tomando café y mirando las primeras luces del sol iluminar Barcelona. Roberto llegó temprano con más documentos y una estrategia legal agresiva. Los tienen, Mateo, dijo Roberto con satisfacción. Intento de incendio premeditado, conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos. Ambos enfrentan penas de prisión significativas. Y con los antecedentes de Alejandro, su situación especialmente grave. ¿Y mi patrimonio?, preguntó Mateo. Completamente protegido. Las transferencias fraudulentas han sido bloqueadas y revertidas. Tu empresa está segura. Pero ahora viene la parte difícil, el juicio. Será mediático, será doloroso y ellos intentarán destruir tu reputación en el proceso. Mateo asintió, sintiendo el peso de lo que vendría. Estoy listo. Ya no me pueden lastimar más de lo que ya lo han hecho. Pero estaba equivocado, porque lo que descubriría en los próximos días haría que todo lo anterior pareciera solo el comienzo de una pesadilla mucho más profunda y retorcida. Una conspiración que involucraba no solo a Isabella y Alejandro, sino a toda una red de personas que habían estado observándolo, estudiándolo, preparándose para despojarlo de todo. Y en el centro de todo había un secreto del pasado de Mateo, algo que él mismo había olvidado, pero que Isabella había descubierto y planeaba usar como arma final en su contra. La batalla apenas comenzaba. Los días posteriores al arresto de Isabella y Alejandro transcurrieron en una nebulosa de declaraciones policiales, reuniones con abogados y llamadas de periodistas que de alguna manera habían olfateado la historia. Mateo se negó a hablar con la prensa, pero eso no impidió que los titulares comenzaran a aparecer. Empresario catalán evita ser asesinado por su esposa, complot millonario descubierto en Barcelona, la traición del amor cuando la confianza se convierte en una trampa mortal. Cada titular era como un cuchillo en el pecho de Mateo. No solo había perdido a su esposa, sino que ahora su vida privada se había convertido en entretenimiento público. Sus socios comerciales lo llamaban con preocupación, sus amigos no sabían qué decirle, y su madre, que vivía en Girona, lloraba cada vez que hablaban por teléfono. Hijo, siempre supe que esa mujer no era de fiar, le había dicho su madre entre sollozos, pero nunca imaginé que fuera capaz de algo así. Mateo no tenía energía para responder. La verdad era que él tampoco lo había imaginado. Fue Roberto quien le trajo noticias que cambiarían todo nuevamente. Era un martes por la tarde, 2 semanas después del arresto, cuando el abogado apareció en el apartamento de Mateo con una expresión que mezclaba triunfo y preocupación. Tenemos un problema, comenzó Roberto sin rodeos. Bueno, no exactamente un problema. Es más como una oportunidad, pero viene con complicaciones. Habla claro, Roberto, dijo Mateo, cansado de enigmas. Alejandro quiere hacer un trato. Está dispuesto a testificar contra Isabela y revelar toda la operación a cambio de una sentencia reducida. Mateo sintió una mezcla de satisfacción y asco. ¡Qué cobarde! ¿Y qué tiene que revelar? Ya lo sabemos todo. Roberto negó con la cabeza lentamente. Eso es lo que creíamos, pero según su abogado hay mucho más. Mucho más. Mateo, esta conspiración es más grande de lo que imaginábamos. Durante los siguientes días, Mateo asistió a reuniones confidenciales donde Alejandro, con su abogado presente y bajo la promesa de inmunidad parcial, comenzó a soltar todo, y lo que reveló fue como abrir una caja de Pandora. Resultaba que Isabella no había sido la cerebro de la operación. Ella era solo una pieza en un esquema mucho más elaborado, orquestado por un hombre llamado Ricardo Medina, un empresario aparentemente respetable de Madrid, con conexiones en el mundo financiero y político. Ricardo dirigía una red de estafadores especializados en matrimonios fraudulentos con hombres ricos de toda España. Isabela fue reclutada hace 10 años, explicó Alejandro durante una de las sesiones, su voz monótona sin emoción. Ricardo la entrenó. Le enseñó cómo seducir, cómo ganarse la confianza, cómo identificar las debilidades de un hombre. Yo soy solo el músculo, el que ejecuta la parte física del plan. Pero Ricardo, él es el verdadero genio detrás de todo esto. Mateo escuchaba incrédulo. ¿Estás diciendo que mi matrimonio fue una operación criminal desde el primer día? Alejandro asintió sin mirarlo a los ojos. El día que conociste a Isabella en aquella galería de arte en Málaga no fue casualidad. Ricardo la había enviado específicamente a ese lugar porque sabía que tú estarías allí. Habían investigado tu rutina durante meses. Sabían que visitabas esa galería cada vez que viajabas a Málaga por negocios.
La revelación golpeó a Mateo como un martillo. Recordaba perfectamente ese día de primavera hace 8 años. Isabella llevaba un vestido azul claro, estaba mirando una pintura de Miró, y cuando sus ojos se encontraron, Mateo había sentido una conexión instantánea. Habían hablado durante horas sobre arte, sobre la vida, sobre sueños. Había sido mágico, había sido perfecto, había sido completamente falso. ¿Y mi dinero?, preguntó Mateo con voz temblorosa. ¿Qué planeaban hacer exactamente? Ricardo tiene un sistema, continuó Alejandro. Una vez que Isabella transfería los activos a las cuentas offshore que él controlaba, el dinero se dividía: 50% para Ricardo, 30% para Isabella, 20% para mí. Luego Isabella desaparecería, simulando su muerte o huyendo al extranjero. Tú te quedarías arruinado, confundido, y para cuando te dieras cuenta de lo que había pasado, el dinero ya estaría imposible de rastrear. ¿Y el incendio?, preguntó Roberto, tomando notas furiosamente. Alejandro tragó saliva. Ese fue un cambio de planes. Originalmente no íbamos a hacerle daño físicamente, pero Ricardo se impacientó. Dijo que Mateo estaba tardando demasiado en firmar los documentos finales, que algo olía mal. Ordenó que aceleráramos las cosas. El incendio iba a parecer un accidente. Con Mateo muerto, Isabella heredaría todo inmediatamente, sin complicaciones legales. ¿Puedes imaginar descubrir que cada momento feliz de tu vida fue una mentira cuidadosamente construida? Que cada sonrisa, cada caricia, cada te amo fue parte de un libreto ensayado. Mateo salió de esa reunión sintiendo que ya no quedaba nada de su antigua vida. Todo había sido una ilusión, pero en lugar de rendirse, algo más fuerte creció dentro de él. Una determinación férrea de no solo destruir a Isabela y Alejandro, sino de desmantelar toda la organización de Ricardo Medina. Roberto, quiero que vayan tras Ricardo con todo, dijo Mateo esa noche. No me importa cuánto cueste, cuánto tiempo tome. Ese hombre no puede seguir destruyendo vidas. Roberto sonrió. Ya estoy en ello. He contactado a la Fiscalía Anticorrupción en Madrid. Con el testimonio de Alejandro y la evidencia que tenemos, podemos construir un caso sólido. Pero Mateo, debes prepararte. El juicio será brutal. Isabella intentará destruirte emocionalmente en el estrado. Dirá que fuiste un mal esposo, que la maltrataste, que la obligaste a hacer cosas. Es su última carta. Que lo intente, respondió Mateo con frialdad. Ya no puede lastimarme más de lo que ya lo ha hecho. Pero estaba equivocado nuevamente. 2 días después, Javier el detective apareció con información que haría tambalearse los cimientos de todo lo que Mateo creía saber sobre sí mismo. Mateo, encontré algo mientras investigaba el pasado de Isabella, dijo Javier, claramente incómodo. Algo sobre ti, sobre tu pasado. ¿Qué estás hablando?, preguntó Mateo confundido. Javier sacó una carpeta vieja y desgastada. Hace 18 años, cuando tenías 24, vivías en Sevilla terminando tu maestría en arquitectura, ¿correcto? Sí. ¿Y qué? Había una chica, Carmen Morales. Saliste con ella durante 6 meses. Mateo frunció el ceño buscando en su memoria. Carmen. Sí, la recordaba vagamente. Una relación de juventud, nada serio. Habían terminado cuando él se mudó a Barcelona para comenzar su carrera. Sí, la recuerdo, pero fue hace casi 2 décadas. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Javier respiró profundamente. Carmen quedó embarazada, Mateo. Tuvo un hijo, tu hijo. El mundo se detuvo. Eso es imposible, susurró Mateo. Ella nunca me dijo nada, nunca. Intentó contactarte, interrumpió Javier suavemente. Envió cartas a tu dirección en Barcelona. Llamó a tu empresa, pero alguien interceptó todas las comunicaciones, alguien que no quería que tú supieras la verdad. ¿Quién? ¿Quién haría algo así? Javier deslizó otra fotografía a través de la mesa. Era vieja, borrosa, pero claramente mostraba a un hombre joven que Mateo reconoció inmediatamente. Era Ricardo Medina. Ricardo conoció a Carmen en Sevilla hace 18 años, explicó Javier. Ella trabajaba en una cafetería donde él solía ir. Cuando Carmen le contó sobre el embarazo y que tú no respondías a sus llamadas, Ricardo se ofreció a ayudarla. Le dio dinero, le prometió que hablaría contigo, pero nunca lo hizo. En cambio, convenció a Carmen de que tú no querías saber nada del bebé, que eras un hombre frío y calculador, que solo se preocupaba por su carrera. Mateo sintió náuseas. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Porque así es como opera, respondió Javier. Ricardo no solo busca víctimas al azar, investiga sus objetivos durante años, busca secretos, vulnerabilidades, palancas que pueda usar. Y cuando descubrió que tenías un hijo que no conocías, guardó esa información.
La guardó durante casi 2 décadas, esperando el momento perfecto para usarla. ¿Dónde está mi hijo ahora?, preguntó Mateo con voz quebrada. ¿Dónde está Carmen? Carmen murió hace 5 años de cáncer, dijo Javier suavemente, pero tu hijo Diego tiene 17 años y vive en Sevilla con los padres de Carmen. Y aquí está lo peor, Isabella lo sabe. Ricardo se lo contó hace 2 años. Planeaban usar a Diego como su arma final si algo salía mal con el plan original. ¿Cómo? ¿Qué iban a hacer con mi hijo? Javier sacó más documentos. Según el testimonio de Alejandro, si tú descubrías la estafa y los denunciabas, Isabella planeaba revelarte la existencia de Diego de la manera más cruel posible. Iba a acusarte públicamente de abandonar a tu hijo, de ser un padre negligente, iba a destruir tu reputación completamente. Y luego iban a acercarse a Diego, manipularlo, convencerlo de que tú eras un monstruo que destruyó la vida de su madre. Mateo se hundió en su silla, abrumado por la revelación. Tenía un hijo que había crecido sin él, sin siquiera saber que tenía un padre que nunca había rechazado su existencia. Y ahora ese hijo era parte de un juego perverso de venganza y manipulación. Necesito conocerlo, dijo Mateo finalmente. Necesito hablar con Diego, explicarle la verdad. Eso es exactamente lo que Isabella esperaba que dijeras, advirtió Roberto, que había estado escuchando en silencio. Si te acercas a Diego ahora, ella lo usará en tu contra durante el juicio. Dirá que estás intentando manipular a un menor, que estás usando la situación para ganar simpatía pública. Entonces, ¿qué se supone que haga?, gritó Mateo frustrado. ¿Dejar que mi hijo crezca sin conocerme? No, respondió Roberto con calma, pero necesitamos hacerlo correctamente, legalmente, con transparencia. Primero, estableceremos la paternidad oficialmente. Luego nos acercaremos a la familia de Carmen con respeto y honestidad. Y finalmente, cuando llegue el momento correcto, conocerás a tu hijo. Los días siguientes fueron un torbellino de pruebas de ADN, contactos con los abuelos de Diego y preparativos legales. Los abuelos de Carmen, Rosa y Manuel Morales eran personas humildes que vivían en un pequeño apartamento en el barrio de Triana, en Sevilla. Cuando Javier los contactó inicialmente, fueron desconfiados y hostiles. Carmen pasó años llorando por ese hombre, había dicho Rosa por teléfono. Años esperando que Mateo Castillo respondiera, que se hiciera responsable. Y ahora, después de todo este tiempo, ¿quiere ser padre? Pero cuando Javier les explicó la verdad, cuando les mostró las cartas interceptadas, cuando les contó sobre Ricardo Medina y su manipulación, Rosa comenzó a llorar. Dios mío, sollozaba. Pobre Carmen. Murió creyendo que el padre de su hijo no lo quería. Murió con ese dolor en su corazón. Fue Roberto quien finalmente convenció a los abuelos de que permitieran a Mateo conocer a Diego. Les explicó que Mateo había sido víctima tanto como Carmen, que ambos habían sido peones en el juego de un manipulador profesional. Su nieto merece conocer la verdad, había dicho Roberto. Merece saber que su padre nunca lo abandonó, que nunca tuvo la oportunidad de amarlo. Y así, 3 semanas después del arresto de Isabella, Mateo se encontró en un tren hacia Sevilla, con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que se saldría de su pecho. Iba a conocer a su hijo por primera vez. Diego Morales era alto para su edad, con el cabello oscuro rizado de su madre, pero los ojos verdes de Mateo. Cuando se vieron por primera vez en la modesta sala de estar de los abuelos, hubo un momento de silencio absoluto. Dos extraños que compartían sangre, mirándose mutuamente, buscando similitudes, buscando conexión. Hola, Diego, dijo Mateo finalmente, su voz temblando. Sé que esto es extraño y confuso, pero quiero que sepas algo. Nunca supe de tu existencia. Si lo hubiera sabido, habría estado allí desde el primer día. Diego lo estudió con ojos cautelosos, maduros más allá de sus años. Mi abuela me lo explicó. Dice que alguien te ocultó las cartas de mamá. Así es, confirmó Mateo, sintiendo lágrimas calientes en sus mejillas. Y lo siento. Siento muchísimo no haber estado allí para ti, para tu madre. Siento cada cumpleaños que me perdí, cada momento importante de tu vida. Para sorpresa de Mateo, Diego se acercó lentamente y lo abrazó. Era un abrazo tentativo al principio, pero luego se volvió más fuerte, más desesperado. Y en ese momento, Mateo supo que sin importar lo que Isabella le hubiera hecho, sin importar cuánto hubiera perdido, había ganado algo infinitamente más valioso, un hijo. Pasaron horas hablando. Diego le contó sobre su vida, sobre cómo había sido crecer sin padre, sobre cómo su madre siempre hablaba de Mateo con una mezcla de dolor y anhelo.
Le contó sobre su pasión por la arquitectura, irónicamente el mismo campo que Mateo había estudiado, y cómo soñaba con diseñar edificios que cambiaran las ciudades. Es como si llevaras mi ADN no solo en tu sangre, sino en tu alma, dijo Mateo maravillado. Cuando llegó el momento de partir, Diego le entregó algo a Mateo. Era una fotografía vieja de Carmen embarazada, sonriendo a la cámara con esa luz especial que tienen las futuras madres. Mamá guardó esto, dijo Diego. Atrás escribió algo para ti. Mateo volteó la fotografía. Con una caligrafía delicada, Carmen había escrito: Mateo, si algún día lees esto, quiero que sepas que nunca dejé de esperarte. Nuestro hijo llevará tu bondad en su corazón, aunque nunca conociera tu rostro. Te amé, te amo, te amaré. Carmen. Mateo lloró. Lloró por Carmen, por los años perdidos, por el amor que nunca tuvo la oportunidad de florecer, pero también lloró de gratitud, porque a pesar de todo el dolor había encontrado a su hijo. De regreso en Barcelona, Mateo se sentía transformado. Sí, Isabella lo había traicionado. Sí, había descubierto que su matrimonio era una mentira, pero también había encontrado una verdad mucho más profunda. Tenía un hijo, una familia que nunca supo que existía. Y ahora, con renovada determinación, estaba listo para enfrentar a Isabella en los tribunales. No solo por justicia, no solo por venganza, sino por Diego. Para demostrarle a su hijo que algunas personas luchan por la verdad sin importar el costo. El juicio estaba programado para comenzar en 2 semanas. Roberto había construido un caso abrumador. Tenían el testimonio de Alejandro, los documentos falsificados, las grabaciones de video del intento de incendio, y ahora la revelación sobre Ricardo Medina y su red criminal. Pero Isabella aún tenía una carta bajo la manga, una que nadie había anticipado, y cuando la jugara durante el juicio, sacudiría los cimientos de todo nuevamente. La noche antes del juicio, Mateo se sentó en su apartamento mirando la fotografía de Carmen. Te prometo, susurró a la imagen, que voy a hacer esto bien. Por ti, por Diego, por todas las víctimas de Ricardo. Te lo prometo. Y mientras las luces de Barcelona parpadeaban en la oscuridad, Mateo sintió por primera vez en meses que tal vez, solo tal vez, podría salir de este infierno convertido en un hombre mejor, más fuerte, más completo. La batalla final estaba por comenzar. El Tribunal Provincial de Madrid era un edificio imponente de piedra gris que había visto pasar décadas de justicia, dramas humanos y veredictos que cambiaban vidas. Ese lunes de noviembre sus pasillos resonaban con los pasos apresurados de periodistas, abogados y curiosos que querían presenciar lo que los medios habían bautizado como el juicio del año. El Estado contra Isabella Castillo y Alejandro Ruiz. Mateo llegó temprano, acompañado por Roberto y, para sorpresa de muchos, por Diego. Su hijo había insistido en estar presente, en ver con sus propios ojos a la mujer que había sido parte de la conspiración que les robó años de vida familiar. Quiero estar aquí, papá, había dicho Diego la noche anterior, usando por primera vez esa palabra que Mateo nunca pensó escuchar. Quiero que ella sepa que no ganó, que a pesar de todo su plan malvado, nosotros nos encontramos. Cuando entraron a la sala del tribunal, los flashes de las cámaras los cegaron momentáneamente. Mateo mantuvo la cabeza en alto, con Diego a su lado, mostrando al mundo que no era una víctima quebrada, sino un hombre reconstruyéndose con dignidad. Isabella ya estaba sentada en el banquillo de los acusados, flanqueada por 2 guardias. Cuando sus ojos se encontraron con los de Mateo, hubo un destello de algo en su mirada. ¿Era miedo? ¿Arrepentimiento? ¿O simplemente el cálculo frío de una jugadora de ajedrez evaluando su próximo movimiento? Alejandro estaba en una sección separada, como testigo protegido. Se veía demacrado, con ojeras profundas, completamente diferente al hombre seguro que solía coquetear con Isabella en la casa de Mateo. El juez, magistrado Antonio Valverde, un hombre de 60 y tantos años, con reputación de ser justo pero implacable, llamó al orden con su mazo. Audiencia pública en el caso número 2847-2025, anunció con voz grave. El Estado acusa a Isabella Martínez Castillo y Alejandro Ruiz Sánchez de conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, intento de homicidio y asociación criminal. ¿Cómo se declaran los acusados? El abogado de Isabella, un hombre elegante llamado Gustavo Lemos, conocido por defender casos perdidos con estrategias agresivas, se levantó. Su señoría, mi clienta se declara no culpable de todos los cargos.
Además, presentaremos evidencia de que la señora Castillo fue víctima de coerción y manipulación psicológica tanto por parte del señor Ruiz como de su propio esposo. Un murmullo recorrió la sala. Roberto se inclinó hacia Mateo. Aquí viene. Van a intentar pintarte como el villano. Y así fue. Durante los primeros 2 días del juicio, el abogado de Isabella construyó meticulosamente una narrativa alternativa. Mateo era un esposo controlador y emocionalmente abusivo que mantenía a Isabella prisionera en un matrimonio sin amor. Alejandro era simplemente un trabajador que se enamoró de una mujer vulnerable y desesperada. Los documentos financieros eran intentos de Isabella de protegerse a sí misma de un esposo tiránico. Y el incendio, bueno, eso había sido pánico cuando se dieron cuenta de que Mateo los había descubierto. Era una actuación magistral de manipulación legal, y Mateo podía ver cómo algunos miembros del jurado comenzaban a mostrar expresiones de duda. Pero entonces llegó el turno de Roberto. El tercer día del juicio, Roberto llamó a su primer testigo, Javier Mendoza, el detective privado. Con precisión quirúrgica, Javier presentó meses de vigilancia, fotografías, grabaciones de audio donde Isabella y Alejandro discutían abiertamente sus planes. No había coerción en esas conversaciones, no había miedo, solo codicia, cálculo y conspiración. Aquí pueden escuchar a la señora Castillo en sus propias palabras describiendo a su esposo como ese tonto rico, dijo Javier mientras reproducía una grabación. La voz de Isabella llenó la sala. 8 años esperando este momento, 8 años fingiendo que amaba a ese hombre. El rostro de Isabella palideció. Su abogado intentó objetar, argumentando que las grabaciones habían sido obtenidas ilegalmente, pero el juez las admitió como evidencia. Luego vino el testimonio de Alejandro. Bajo juramento y con inmunidad parcial garantizada, Alejandro desmanteló cada argumento de la defensa de Isabella. Describió en detalle cómo Ricardo Medina reclutaba y entrenaba a mujeres para seducir a hombres ricos, cómo Isabella había sido estudiante entusiasta de estas técnicas, cómo ella había elegido específicamente a Mateo como objetivo después de meses de investigación. ¿Y el señor Castillo era abusivo?, preguntó Roberto. No, respondió Alejandro sin vacilar. Isabella solía burlarse de lo amable que era, de lo fácil que era manipularlo porque confiaba en ella completamente. Decía que era casi demasiado fácil. Isabella gritó desde su asiento. ¡Mentiroso! Estás mintiendo para salvarte el pellejo. El juez golpeó su mazo. Señora Castillo, una interrupción más y la sacaré de esta sala. Pero el golpe definitivo vino cuando Roberto presentó algo que nadie esperaba. Registros financieros que mostraban que Isabella había estado enviándolo regularmente a una cuenta en las Islas Caimán durante los últimos 3 años. No pequeñas cantidades, sino transferencias de cientos de miles de euros, a dinero que había estado robando gradualmente de las cuentas personales de Mateo sin que él lo notara. Y miren las fechas de estas transferencias, señaló Roberto. Coinciden exactamente con los momentos en que la señora Castillo le decía a su esposo que estaba donando dinero a caridades, que estaba ayudando a una amiga en problemas, que estaba invirtiendo en un negocio. Todas mentiras. Todo el dinero iba a esta cuenta controlada por Ricardo Medina. La sala estalló en murmullos. Hasta ese momento, muchos habían considerado que tal vez Isabella era una mujer desesperada que había tomado malas decisiones. Pero esta evidencia de robo sistemático durante años, pintaba un cuadro completamente diferente, el de una criminal calculadora y paciente. El quinto día del juicio, llegó el momento que Mateo había estado temiendo, su propio testimonio. Mientras caminaba hacia el estrado, sintió el peso de todas las miradas. Diego le dio un apretón de manos antes de soltarlo, un gesto simple pero que le dio la fuerza que necesitaba. Bajo juramento, Mateo contó su historia. No la editó, no la embelleció. Habló de cómo había amado a Isabella con todo su corazón, de cómo había confiado en ella ciegamente, de cómo cada momento feliz que recordaba ahora estaba teñido con la amargura de saber que había sido una actuación. ¿Se arrepiente de haber confiado en ella?, preguntó Roberto. Mateo pensó cuidadosamente antes de responder. No me arrepiento de haber sido capaz de amar y confiar. Me arrepiento de no haber visto las señales. Pero si dejara que esto me convirtiera en alguien cínico e incapaz de confiar, entonces ella realmente habría ganado. Y no voy a permitir eso. Hubo un silencio en la sala. Incluso algunos de los periodistas más cínicos parecían conmovidos. Entonces llegó el turno del abogado de Isabella de interrogarlo.
Gustavo Lemos se acercó como un tiburón que huele sangre. Señor Castillo, ¿es cierto que hace 18 años abandonó a una mujer embarazada en Sevilla? Roberto se levantó de un salto. Objeción. Irrelevante. Va a la credibilidad del testigo, señoría, argumentó Lemos. Si el señor Castillo tiene un patrón de comportamiento irresponsable hacia las mujeres, permita que responda, interrumpió Mateo con calma, sorprendiendo a todos. Quiero responder a eso. El juez asintió. Proceda. Mateo se giró para mirar directamente a Isabella. No abandoné a Carmen Morales. Nunca supe que estaba embarazada porque su jefe, Ricardo Medina, interceptó todas sus comunicaciones conmigo. Lo hizo deliberadamente como parte de su investigación sobre mí, guardando esa información como un arma para usar en el futuro. Carmen murió creyendo que yo no quería a nuestro hijo, cuando la verdad es que habría dado cualquier cosa por estar allí para ella y para él. Mateo hizo una pausa, su voz quebró la opción. Pero, ¿saben qué es lo hermoso de la verdad? Siempre encuentra la manera de salir a la luz. Mi hijo Diego está aquí hoy. Y aunque perdimos 17 años, no vamos a perder ni un día más. Esa es la diferencia entre alguien como yo y alguien como Isabella. Cuando cometo errores, los enfrento. Cuando ella comete crímenes, culpa a otros. Diego tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Rosa y Manuel, que también habían venido desde Sevilla, se abrazaban con orgullo. Isabella por primera vez parecía realmente derrotada. Su máscara de serenidad se había resquebrajado. El sexto día trajo la revelación más explosiva. La Fiscalía Anticorrupción había estado trabajando en silencio para localizar a Ricardo Medina. Y esa mañana anunciaron que lo habían arrestado en un resort de lujo en Marbella, intentando huir del país con documentos falsos. Cuando Ricardo fue traído al tribunal con grilletes, Mateo finalmente puso cara al hombre que había estado manipulando su vida durante casi 2 décadas. Era más bajo de lo que imaginaba, con cabello plateado, perfectamente peinado y traje caro, pero sus ojos eran fríos, calculadores, completamente vacíos de humanidad. Ricardo se negó a testificar, invocando su derecho a no autoincriminarse, pero los investigadores habían encontrado suficiente evidencia en su oficina de Madrid. Computadoras llenas de archivos sobre docenas de hombres ricos, perfiles detallados, planes de acción, cuentas bancarias con millones robados. Este hombre, dijo el fiscal durante su alegato final, no es simplemente un criminal, es un depredador que construyó un imperio sobre el dolor de familias destruidas, sobre matrimonios convertidos en mentiras, sobre confianzas traicionadas. Y las personas que usó como herramienta, como la señora Castillo, son igualmente culpables porque eligieron participar en esta crueldad por codicia. El juicio duró 2 semanas en total. Durante ese tiempo, la historia se convirtió en una sensación nacional. Los españoles debatían apasionadamente en cafés, en redes sociales, en programas de televisión. Algunos simpatizaban con Isabella, argumentando que había sido manipulada por Ricardo. Otros veían claramente su culpabilidad. Finalmente llegó el día del veredicto. La sala estaba tan llena que personas se agolpaban en los pasillos. Mateo estaba sentado con Diego a un lado y Roberto al otro. Sus manos sudaban, su corazón latía tan fuerte que pensaba que todos podían escucharlo. El juez Valverde entró y la sala se levantó. Cuando todos se sentaron nuevamente, el silencio era absoluto. El jurado ha llegado a un veredicto, anunció el juez. En el caso del Estado contra Isabella Martínez Castillo, en el cargo de conspiración para cometer fraude, ¿cómo encuentra el jurado a la acusada? Culpable, su señoría. En el cargo de falsificación de documentos, ¿cómo encuentra el jurado a la acusada? Culpable, su señoría. En el cargo de intento de homicidio, ¿cómo encuentra el jurado a la acusada? Culpable, su señoría. Con cada culpable, Isabella se hundía más en su asiento. Para cuando terminaron de leer todos los cargos, estaba sollozando, su máscara completamente destruida. Alejandro recibió una sentencia reducida de 8 años por su cooperación. Testificar contra Ricardo y Isabella le había salvado de una condena mucho más larga. Isabella fue sentenciada a 23 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 15 años. Y Ricardo Medina, el arquitecto de todo este horror, recibió 35 años. A sus 62 años probablemente moriría en prisión. Cuando el juez pronunció la sentencia de Isabella, ella se giró para mirar a Mateo una última vez. Sus labios formaron palabras que no tenían sonido, pero Mateo pudo leerlas. Lo siento. Mateo no respondió.
Simplemente se levantó, tomó la mano de Diego y salió de la sala del tribunal. Afuera, una multitud de periodistas los rodeó inmediatamente. Roberto comenzó a hacer una declaración, pero Mateo lo detuvo suavemente y se acercó a los micrófonos. Solo quiero decir esto, comenzó Mateo, su voz firme pero llena de emoción. Lo que pasó estos últimos meses me quitó mucho. Me quitó mi matrimonio, mi confianza, mi paz, pero también me dio algo invaluable. Me dio la verdad. Me dio a mi hijo. Mateo puso su brazo alrededor de Diego. Isabel y Ricardo querían destruirme, querían dejarme arruinado y solo, pero están aquí hoy viendo que fracasaron, porque el verdadero poder no viene del dinero en el banco, no viene de la manipulación o el engaño, viene de la integridad, de la honestidad, de las relaciones reales construidas sobre verdad y amor. A cualquiera que esté pasando por una traición similar, continuó Mateo, quiero decirles, sobrevivirán. Dolerá como nada que hayan experimentado antes, cuestionarán cada recuerdo, cada momento feliz, pero del otro lado de ese dolor hay algo mejor. Hay autenticidad, hay verdad, y hay personas que realmente los aman, no por su dinero, sino por quienes son. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Mateo ahora. Carmen, si puedes escucharme desde donde estés, quiero que sepas que voy a ser el padre que nuestro hijo merece. Y Diego se giró hacia su hijo. Tú eres la prueba de que incluso de las mentiras más oscuras puede surgir la verdad más brillante. Diego abrazó a su padre mientras flashes de las cámaras capturaban el momento. Los abuelos de Diego también se unieron al abrazo y por un momento en los escalones de ese tribunal no había prensa, no había escándalo, solo había una familia reconstruyendo lo que nunca debió romperse. 6 meses después, Mateo estaba en la terraza de una nueva casa que había comprado en las afueras de Barcelona. Era más pequeña que la mansión de Sarriá, pero tenía algo que la otra nunca tuvo. Era un hogar verdadero. Diego había decidido mudarse a Barcelona para su último año de preparatoria, viviendo con Mateo y visitando a sus abuelos en Sevilla durante los fines de semana largos. La relación entre padre e hijo crecía día a día, curando heridas que ni siquiera sabían que tenían. Mateo había vendido gran parte de su empresa, manteniendo solo las operaciones que realmente le apasionaban. No necesitaba un imperio, necesitaba tiempo. Tiempo con su hijo, tiempo para sanar, tiempo para redescubrir quién era más allá de los roles de esposo traicionado o empresario exitoso. Una tarde, mientras Mateo y Diego trabajaban juntos en un diseño arquitectónico para un proyecto de la escuela, el teléfono de Mateo sonó. Era Javier. Mateo, pensé que querrías saber, dijo el detective. La investigación de Ricardo Medina reveló al menos 17 víctimas más en toda España. Hombres que fueron estafados, familias destruidas. Tu caso fue el que abrió la puerta para que todos ellos obtuvieran justicia. Mateo cerró los ojos, sintiendo el peso de esa revelación. Su dolor había servido para algo. Su lucha había ayudado a otros. Gracias por decírmelo, Javier. Hay algo más, continuó Javier. Una de las víctimas, un hombre de Valencia, quiere iniciar una fundación para ayudar a personas que han sido víctimas de este tipo de estafas románticas. Quiere saber si considerarías ser portavoz. Mateo miró a Diego, quien había estado escuchando la conversación. Su hijo asintió alentadoramente. Sí, respondió Mateo. Sí, lo haré. Y así comenzó un nuevo capítulo. Mateo se convirtió en vocero de la Fundación Verdad y Confianza, ayudando a otras víctimas de estafas románticas a navegar el trauma, a reconstruir sus vidas, a recuperar su capacidad de confiar. Cada vez que hablaba en público, compartía su historia sin vergüenza, sin ocultar el dolor, pero también sin dejar que ese dolor lo definiera. Y siempre terminaba sus charlas de la misma manera. La traición no tiene que ser tu final, puede ser tu renacimiento. Un año después del veredicto, en un día soleado de primavera, Mateo y Diego visitaron la tumba de Carmen en Sevilla. Llevaron flores frescas y se sentaron en el césped junto a la lápida. Mamá habría estado orgullosa de ti, dijo Diego suavemente, de cómo manejaste todo esto con dignidad. Mateo sonrió tristemente. Espero poder conocerla algún día, disculparme por todos los malentendidos, por el tiempo perdido. No hay nada que perdonar, respondió Diego. Ambos fueron víctimas. Pero mira lo que surgió de eso. Nos tenemos el uno al otro. Y eso es lo que importa. Mientras conducían de regreso a Barcelona esa tarde, con el sol poniéndose sobre las colinas andaluzas, Mateo se dio cuenta de algo profundo. Había pasado por el infierno y había salido del otro lado no solo intacto, sino mejor, más fuerte.
más sabio, más humano. Isabella estaba en prisión, Ricardo estaba en prisión y docenas de otras víctimas habían encontrado justicia. Pero más importante que eso, Mateo había encontrado algo que ninguna conspiración podría quitarle: un hijo que amaba, un propósito que importaba y una paz que venía de vivir con integridad absoluta. Las cicatrices permanecerían. Probablemente siempre sería más cauteloso con su confianza, siempre escucharía esa pequeña voz de duda cuando conociera a alguien nuevo. Pero esas cicatrices también eran recordatorios de su fuerza, de su capacidad de sobrevivir, de su negativa a dejar que el mal triunfara. Y en las noches, cuando los demonios del pasado intentaban visitarlo, Mateo solo tenía que caminar por el pasillo y ver a Diego haciendo tarea en su habitación o escuchar su risa mientras hablaba por teléfono con sus abuelos y recordaba: había ganado. No en el sentido de venganza o retribución, sino en el sentido más profundo y real. Había recuperado su vida, había encontrado a su hijo y había demostrado que la bondad, la honestidad y la integridad no son debilidades que puedan ser explotadas, sino fortalezas que, eventualmente, siempre prevalecen. Barcelona brillaba bajo las estrellas esa noche cuando Mateo y Diego llegaron a casa, y mientras entraban juntos, padre e hijo, una familia reconstruida de las cenizas de la traición, Mateo supo con absoluta certeza: esta era su verdadera historia de amor. No la mentira que Isabella había construido, sino esta verdad: el amor entre un padre y un hijo que el destino había separado y la justicia había reunido. Y ninguna conspiración, ninguna traición, ningún Ricardo Medina del mundo podría jamás quitarle eso. Fin.